Hola, muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Y bueno, el otro día vimos una revisión de esta magnífica navaja del soldado suizo, la New Soldier 08. Y como lo prometido es deuda, aunque un poquito tarde porque no he podido hacerlo antes, os traigo la fundita que hice en cuero y ahora veréis el vídeo del proceso de creación de esta fundita. Es un cuero de los que mostré en el vídeo de los cueros, que bueno, os lo dejaré por aquí si queréis. Un par de milímetros, vacuno que diga, engrasado. Y nada, pues como veis queda perfecta, un poquito prieta todavía, porque tiene poco uso. Y decidí hacerla prieta porque luego el cuero da de sí. Así que nada, sin más preámbulos, os dejo con el vídeo. Chao. Oh, 1 mile in fog patches and showers early Friday, but improving to greater than 6 miles on Friday morning. Stars shining bright above you. Night breezes seem to whisper that you. Sycamore tree, dream a little dreamer. Night breezes seem to whisper that you. Dream a little dream of me. Now
conclusión es esta. Este ha sido el resultado. A mí me parece que ha quedado bastante bien, bastante funcional. La llevas al bolsillo, al cinto, fácil apertura, fácil extracción, utilización una mano y vuelves a cerrarlo prácticamente con una mano. Me parece bastante bonita. Y lo único, pues así por decir algún fallo, bueno, ahí veis el bruñido de los cantos superior e inferior y los laterales sin bruñir. Bueno, decidí hacerlo así, por gustos propios. Y bueno, pues por ejemplo, el inicio y fin de las costuras debería haberlo hecho por dentro para que no quedase por fuera y no quedase tan feo, por poner así alguna pega, ¿verdad? Luego también, que de esto se aprende, queda muy bonito la costura continua desde aquí, dando la vuelta por arriba, pero claro, por la parte interior, al sacarle, no sé si lo veréis bien, al sacar la navaja, pues roza ahí en la costura y quizá, no lo sé, se pueda llegar a atazar o deteriorar la costura ahí, ¿sabes? Al sacarle por un lado o por otro. Entonces quizá para sucesivas lo que haga sea una costura aquí en D, esto evitarlo, que es lo que pueda rozar, y luego ya a partir de aquí la continúo la decorativa. Así que bueno, pues espero que os haya gustado mucho y bueno, ya os iré mostrando más cositas, a ver si acabamos con este calorcito y ya podemos salir un poquito más al campo. Venga, muchas gracias a todos y espero que os haya gustado. Chao, hasta el próximo.